Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema 2, el movimiento oscilatorio. Entonces, tema 2 de prefísica, el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio, pues el nombre lo indica, tiene que ver con oscilaciones cuando un objeto comienza a moverse como un movimiento de vaivén, valga la redundancia, y principalmente lo vamos a ver en vibraciones, ¿listo? Entonces, estas oscilaciones es la cantidad de vibraciones que tiene un objeto, la cantidad de vibraciones que tiene un objeto dentro de un sistema. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de un sistema, estoy hablando de que ese objeto está involucrado en otros procedimientos o en otras tareas dentro de un conjunto de piezas. Entonces, presente en un sistema. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de movimiento oscilatorio, ya les decía, ese oscilatorio es vibrar, vibración, y cuando hablamos de oscilar, entonces hablamos de un movimiento de vaivén que puede ser hacia un lado, hacia el otro de forma horizontal, o puede ser de sube y baja, como los resortes. Entonces, ejemplos de Profe, estos también puede ser en círculo. movimiento circular, no, porque debe, o sea, si hace el recorrido completo, no, porque no estaríamos hablando de una oscilación, sino de una rotación. Para que haya oscilación debe tener sí un punto de rotación, pero llegar hasta cierto punto y comenzar a repetir el movimiento. Entonces, si repite Profe, el movimiento, ahí sí hay oscilación, profesor, señor. ¿sería como un columpio o un péndulo? ¿Correcto? Esos serían ejemplos de este movimiento oscilatorio, que hace parte del movimiento armónico simple que abordamos la semana pasada. Esos sirven. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir que eh, los columpios hacen parte, los resortes, ¿cierto? Que lo que Sí, hacen señor. es aumentar o disminuir un movimiento o una vibración. ¿Listo? Los piñones no, porque lo que hacen es precisamente engranar y generan movimiento, pero el movimiento es continuo. ¿Listo? Entonces, por ese lado no. Los pistones sí. Creo que a eso era lo que te referías. Sí. Los pistones sí, que entonces uno arriba, el otro abajo. Yo me acuerdo de la maqueta de Andresito el año pasado, que es precisamente eso. Entonces, mientras unos bajan, los otros suben, entonces hay ese movimiento oscilatorio. Entonces, ahí va cambiando la, el movimiento y el desplazamiento. Profe, le quedó como un dibujo. Entonces, esos serían ejemplos. Cuando yo hablo de oscilaciones, entonces también podemos decir que esas oscilaciones son perturbaciones, también las podemos interpretar como perturbaciones por las cuales se genera el sonido y otras ondas. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando ustedes hablan, la parte de la garganta, donde más o menos donde se encuentran ubicadas las cuerdas vocales, vibra. Y precisamente esas vibraciones son estas oscilaciones. Y al cambiar de la ubicación, la velocidad, la cantidad de aire que pasa, pues cambia la oscilación, cambia la perturbación, por tanto, cambia también la entonación que se tenga. ¿Sí? Por eso algunas personas hablan más grueso, otras personas hablan más agudo, algunas personas pueden hacer cambios drásticos a la hora de pronto de, por ejemplo, una canción, a la hora de entonar determinadas partes de la canción que puede cambiar la voz. Entonces, todo eso hace parte del manejo de las oscilaciones y las vibraciones. Y ahí, por ejemplo, en esas oscilaciones también tenemos presente ese movimiento como tal. Existen dos tipos de oscilaciones, principalmente, ¿listo? Que las vamos a ver reflejadas tanto en
pues en diferentes objetos de nuestro contexto. Dime, Samuel. Profe, un ejemplo también sería como los puentes como que suben y vuelven a bajar, y así sucesivamente. Sí, podría ser, aunque ese ya es un evento controlado, pero podría ser un ejemplo de ese desplazamiento. Entonces, Profe, dentro de pero si las, O este no sea, sube ni no baja, entendí, o sino... sea, como así de forma controlada. pues porque digamos que él no se mueve libremente. Creo que tú te refieres a esos puentes que se pueden subir o bajar para que pase algo por debajo, ¿no? Ah, ok, gracias. Entonces, o sea, sí genera ese barrido, ese movimiento que es de sube y baja, pero no es constante, o sea, no es con una frecuencia, sino que es cuando se requiera únicamente. Entonces, el Ok, movimiento puede servir gracias. para describirlo, pero no sería como tal una oscilación de este tipo. Un boomerang, por ejemplo, sí, un boomerang sí nos podría servir. Vamos a ver entonces cuáles son los dos tipos. Tenemos oscilaciones que son amortiguadas y tenemos oscilaciones que son forzadas. ¿Listo? Oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas. Las amortiguadas, entonces, vamos a darnos cuenta o van a ser caracterizadas porque hay rozamiento. Entonces, hay rozamiento o fricción. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un rozamiento o hay fricción, es decir, que hay contacto, como por ejemplo cuando eh, tú vas a bajar una escalera y te apoyas del pasamanos, ¿sí? Si tú vas apoyando la mano sobre el pasamanos, entonces va a haber una fricción que hace que tu velocidad reduzca, diferente a si no la llevaras apoyada, ¿listo? Al haber rozamiento o haber fricción, entonces se pierde energía. Entonces, hay pérdida de energía. Esta energía, cuando hay rozamiento o fricción, por lo general se ve en forma de calor. ¿Sí? Entonces, cuando hay fricción o hay rozamiento, se genera energía. Y por ejemplo, ustedes pueden hacer el ejercicio de frotarse las manos. ¿Sí? Entonces, si usted se frota las manos como si estuviera batiendo chocolate, se va a dar cuenta que se comienza a calentar un poco. Y es porque la energía que usted está generando, esa fricción, también la transforma en calor. Entonces, es lo mismo que sucede en este tipo de oscilaciones. Aquí otra característica es que las oscilaciones disminuyen, ¿sí? Eso quiere decir que si la primera oscilación era grande, comienza a disminuir hasta que encuentra un punto de reposo. ¿Listo? Pues de ahí el nombre. Bueno, más bien, de ahí el nombre del artículo que tienen los vehículos como tal, los amortiguadores, que lo que hacen es absorben un golpe y llegan y hacen este desplazamiento hasta que llega a estabilizarse otra vez, a que no haya vibración. Entonces las oscilaciones comienzan con una amplitud mayor y comienzan a disminuir. Un ejemplo de estas oscilaciones amortiguadas puede ser balancear un péndulo. Profe, o cuando el agua se mueve de arriba abajo y al final ya no, y al final termina recta. ¿Correcto? Lo mismo pasa con el agua. Sí, señor, en ese evento. Balancear un péndulo y dejarlo ahí quieto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el péndulo, cierto, lo colocas acá en la parte superior y lo dejas balancear, entonces él comienza y cada vez va a recorrer menos espacio hasta que va a llegar un momento en el que va a quedar quieto. ¿Listo? Este evento del péndulo es, haz de cuenta el mismo ejercicio con un columpio. Entonces tú lanzas el columpio pero no lo empujas. ¿Cierto? Lo levantas a la altura, por ejemplo, hacia atrás, caminas hacia atrás con él en la mano, lo levantas a la altura de tu cabeza y lo sueltas. Entonces ahí él comienza a balancearse, pero va a llegar un momento en el que se queda otra vez quieto. Esa es una oscilación de tipo amortiguada, porque las oscilaciones van disminuyendo y pues hay pérdida de energía. Por tanto, la velocidad también va disminuyendo. ¿Listo? Las forzadas son todo lo contrario.
Entonces, en las forzadas, primero se requiere una fuerza externa. Y para entenderlo fácilmente, vuelvo al columpio. En este caso es el mismo columpio, pero tú lo estás empujando. O sea, no es solamente soltarlo y ver cómo queda quieto, no, sino es cuando, por ejemplo, tú estás con tu amigo o con tu amiga en el parque y te pide que lo empujes en el columpio para que se pueda seguir balanceando. Entonces, ahí se requiere una fuerza externa para que esa oscilación, que en este caso es la forzada, siga generándose. Entonces, requiere una fuerza externa. Además, la amplitud, la amplitud aumenta. ¿Listo? Es decir, que fíjense que en las amortiguadas las oscilaciones disminuían, en las forzadas las oscilaciones y la amplitud aumentan. ¿Listo? Entonces, acá tenemos como ejemplo empujar, empujar, ¿listo? No solamente lanzarlo y ver cómo se queda quieto, sino empujar un columpio, ¿sí? Porque ahí sí tienes el soporte, ¿cierto? El columpio con donde se sientan y está usted acá, entonces está usted acá empujando el columpio. Entonces le aplica una fuerza para que ese columpio se mueva. Entonces se mueve y cuando vuelve acá usted lo vuelve a empujar para que siga. Y ese sería un ejemplo de una oscilación de tipo forzado. ¿Listo? Una oscilación forzada.